Advertencia, la siguiente historia contiene elementos de terror y está destinada a un público adulto. Se sugiere discreción. Fue el 20 de julio del 2010, en un pueblo a las afueras de la ciudad de Chihuahua, cuando a doña Blanca Martínez le ocurrió lo que nadie desearía vivir. En una mañana típica, mientras preparaba el desayuno para su hijo de apenas 18 años, doña Blanca, viuda desde hace más de 10 años, recordó las difíciles experiencias que había enfrentado en su vida. Doña Blanca había tenido 3 hijos en total. Lamentablemente, su hija había sido secuestrada y nunca volvió a saber de ella. Su hijo mayor también perdió la vida al intentar cruzar la frontera en un trágico ahogamiento. Ahora, solo le quedaba su hijo menor como compañía. A pesar de tener más de 60 años, doña Blanca había pasado por mucho sufrimiento a lo largo de su vida. En aquel día fatídico, doña Blanca preparó un suculento desayuno para su hijo, utilizando los huevos que obtuvieron de las gallinas que criaban en su humilde casa. También cultivaban algunas cosas en un pequeño terreno y algunos animales aún les proporcionaban alimentos. Sin embargo, nadie imaginó que ese día sería el más triste y doloroso desde la pérdida de sus hijos. Todo comenzó cuando arribaron al lugar unos viejos conocidos de sus hijos fallecidos, que ahora afirmaban ser amigos de su hijo menor. El hijo menor era muy aplicado en el trabajo, pero doña Blanca siempre sospechó de esos individuos como posibles responsables del secuestro de su hija y la muerte de su hijo mayor, ya que los supuestos amigos acompañaban a su hijo cuando intentó cruzar la frontera. La llegada de estos supuestos amigos a buscar a su hijo menor generó en doña Blanca un desagradable presentimiento. Ella se acercó a los individuos y les inquirió: «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarlos?». Uno de ellos dio un paso adelante y comenzó a detallarle a doña Blanca la situación. «Buenos días, necesitamos el dinero que su hijo, ya fallecido, nos debía. Sabemos que murió mientras cruzaba la frontera, pero nos quedamos con una deuda pendiente con el pollero y requerimos el dinero para saldarla». Doña Blanca era muy astuta, comprendía que las cosas no iban bien y, en efecto, esos individuos intentaban aprovecharse de las dificultades que habían enfrentado para robarles el escaso dinero que poseían. Además, ella sabía de antemano que nunca habían contratado a un guía para cruzar la frontera, ya que uno de esos supuestos amigos afirmaba conocer el camino. Su hijo menor solía llegar a casa con moretones debido a que estos individuos lo perseguían por la calle. Doña Blanca entró en la habitación. Unos minutos después, salió con un machete en mano decidida a echar a esos jóvenes que sospechaba que también secuestraron a su hija años atrás. Los hombres huyeron del lugar, pero más que asustados, se marcharon riéndose y burlándose tanto de doña Blanca como de su hijo. Uno de ellos gritó: «¿Has visto cómo salió la vieja loca? No saben lo que les espera». Parecía que esas personas tenían algo planeado, algo que ni doña Blanca ni su hijo esperaban. Cayó la noche y, como era su rutina, el hijo de doña Blanca se dirigió a inspeccionar a los animales, asegurándose de que cada uno estuviera en su lugar y correctamente resguardado. Las gallinas en su gallinero, los animales debidamente encerrados y atados. Estaba casi terminando cuando de repente un sonido extraño captó su atención. Sin embargo, el hijo aún era muy inexperto para percibir el peligro. Tratando de distinguir algo entre la oscuridad de la noche, alcanzó a ver que alguien se acercaba con algo en la mano, aumentando su paso y acercándose cada vez más a él. Finalmente, pudo distinguir lo que sucedía, pero ya era demasiado tarde. Uno de esos supuestos amigos lo agarró, sujetándolo por el hombro mientras con la otra mano les estaba repetidos golpes con un cuchillo. El pobre chico sintió como el filo penetraba y salía de su cuerpo. Abatido, cayó al suelo pero aún respiraba. Sin embargo, el malvado perpetrador le arrancó las orejas, y burlándose, gritó: «Salúdame a tus hermanos en el otro mundo». Doña Blanca estaba limpiando la cocina mientras su hijo ataba a los animales, cuando repentinamente sintió un estremecimiento mientras su hijo era brutalmente asesinado.
Un presentimiento la embargó y con una extraña angustia en el corazón, salió a la puerta de su casa y miró en todas direcciones buscando a su hijo, pero no lo encontró. Comenzó a llamarlo mientras daba vueltas alrededor de la casa. Todos los animales estaban en su lugar. Luego, Doña Blanca se aproximó a un pequeño árbol y antes de que pudiera caminar hacia la calle, tropezó con el cuerpo ensangrentado de su hijo, masacrado y sin vida, despojado de sus orejas. Doña Blanca sollozó como lo hizo cuando sus dos hijos fallecieron. Era un llanto cargado de dolor, pues su último hijo se había ido para siempre de la manera más atroz que podía imaginar. Sin acudir a la policía ni avisar a nadie sobre lo ocurrido, Doña Blanca tomó la decisión de enterrar a su hijo en el jardín de su casa, junto al árbol donde limpió su sangre. Luego, entregó todos los animales que poseía a una vecina. Una vez dentro de su hogar, desesperadamente buscó un antiguo libro que había pertenecido a su abuela. En sus páginas, se encontraba un contenido tan siniestro como puede ser imaginado. Aquel libro había sido propiedad de su abuela, quien, según cuentan, fue una bruja y falleció tranquilamente en su cama con una macabra sonrisa en el rostro. El libro contenía un conjuro especial y prohibido, una invocación que tenía un carácter excepcional, ya que permitía convocar a un demonio. Mediante este conjuro, era posible que el mismísimo Satanás tomara posesión del cuerpo y alma de la persona convocada. Doña Blanca, consciente de que su tiempo estaba contado, decidió vengarse de aquellos que habían matado a sus hijos. Hizo un pacto entregando su alma al diablo y le solicitó un favor, que acabara con la vida de aquellos que habían asesinado a sus hijos. El 21 de julio de 2010, las autoridades locales hallaron el auto de los supuestos amigos en el terreno de Doña Blanca. Estaba completamente empapado de sangre. Dentro del vehículo, encontraron 4 cuerpos, aparentemente sometidos a tortura, apilados uno encima del otro, desnudos y sin orejas. No se trataba de un crimen perpetrado por sicarios, pues las autoridades descartaron tal posibilidad al no coincidir con el modus operandi de los narcotraficantes de la ciudad. Era, en efecto, un asesinato cometido de manera diferente. Cuando las autoridades estaban capturando imágenes del suceso, decidieron llamar a la puerta de la casa de Doña Blanca, pero nadie respondió. Al intentar forzarla, la puerta cedió con facilidad, y debido a la gravedad del caso, decidieron ingresar para llevar a cabo una investigación más profunda. Lo que encontraron en el interior fue aterrador. Doña Blanca estaba sentada en una silla, con una sonrisa en su rostro, completamente cubierta de sangre, sosteniendo el machete en su mano y con un collar hecho con las orejas de las 4 personas muertas que yacían afuera. Doña Blanca los observó fijamente a los oficiales y, de pronto, cerró los ojos y falleció de un infarto en el corazón, con la misma sonrisa con la que años atrás había fallecido su propia abuela. Los vecinos que conocían la historia de su abuela afirmaban que el trato había valido la pena al ver la sonrisa en el rostro de Doña Blanca.